Es un placer estar con ustedes una vez más. Gracias por la oportunidad que me han dado de estar en los días anteriores con ustedes. Son muy amables. Gracias por prestar atención a lo que la Santa Biblia tiene para decirnos a nosotros como padres, como familias. El tema que estaremos estudiando hoy es un tema muy importante y lo mencioné brevemente en el tema anterior. Vamos a estar tratando hoy lo que dice la Biblia acerca de la disciplina de nuestros hijos. Es muy probable que tú como padre que amas a tus hijos, como madre que amas a tus hijos, estás preocupado, deseas honrar al Señor en la manera en que tú corriges, disciplinas a tus hijos. Y es por eso que este tema es tan importante que nosotros lo podamos entender. Yo ruego al Señor para que Él nos pueda dirigir de este momento en adelante, para que Él pueda guiar nuestras mentes. Y es por eso que queremos invitar la presencia de Dios entre nosotros. Y les invito para que podamos inclinar nuestros rostros en reverencia a nuestro Dios para conversar con Él. Padre, nos ponemos en tus manos al abrir tu palabra. Tú que nos conoces, Señor, con nuestras grandes debilidades, con nuestras grandes luchas, pero también con nuestros deseos de querer hacerlo mejor delante de ti, Señor, de honrarte en todo cuanto hacemos, incluyendo la manera en que corregimos a nuestros hijos. Rogamos, Señor, que tú nos puedas hablar a través de este tema, a través de tu palabra. Abre nuestro entendimiento. Y al aprender, Señor, también capacítanos para ser obedientes a ti en todo lo que nos corresponde como padres. Quedamos en tus manos. Guíanos, dirígenos, lo pedimos a ti, Padre Jesús. Amén. Quisiera iniciar comentando lo siguiente. La Biblia muestra a los padres dos principios importantes. Estos principios tienen que ver con cómo nosotros tenemos que educar, corregir a nuestros hijos. Y estos dos principios son los siguientes. El primero, la Biblia deja bien claro que nosotros como padres somos responsables de la disciplina de nuestros hijos. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, nos deja saber que la Escritura nos habla, nos muestra de algunas formas que nosotros como padres podemos utilizar para disciplinar, para corregir correctamente a nuestros hijos. Ahora, quisiera mencionar lo siguiente. Tristemente hoy, a través de la tecnología, que es tecnología que ha venido a ser de gran bendición si la sabemos utilizar correctamente, pero la tecnología ha venido a ser un instrumento en las manos de algunos padres que sencillamente la están usando, la están permitiendo en sus hijos para evadir la responsabilidad de educar y corregir a los hijos. Hoy en día, en vez de que nosotros como padres nos tomemos el tiempo para pasar tiempos especiales de calidad con nuestros hijos, para conversar con ellos, para hacer algunas otras actividades que son parte de lo que es la corrección y la educación de nuestros hijos, preferimos darles un televisor, preferimos darles un tablet, un iPad o un teléfono inteligente, cualquiera de estas cosas para que sencillamente se entretengan, y algunas veces no tenemos ni idea de lo que nuestros hijos están aprendiendo. Tristemente, en muchos casos, es YouTube el que está educando y supuestamente corrigiendo a nuestros hijos. Pero es responsabilidad nuestra de acuerdo a la Santa Biblia. Y quisiera animarles para que en este momento, si tienen sus Biblias con ustedes, podamos ir al libro de Proverbios. Vamos a dar base bíblica a lo que estoy comentándoles. El libro de Proverbios, y vamos a ir al capítulo 19 y el versículo 18. Proverbios 19, 18. Les animo para que pongamos mucha atención porque esto es palabra de Dios para ti y para mí. Y noten cómo nos habla Dios a través de su palabra. Dice acá, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza.
no te hagas cómplice de su muerte. Y les estoy compartiendo la traducción Nueva Versión Internacional. Pero noten este texto una vez más. Corrige a tu hijo. Aquí se nos está hablando directamente a nosotros, los padres. Pero me llama muchísimo la atención el hecho de que el texto dice, mientras aún hay esperanza. Ahora, quiero que pienses en esto por un momentito, como padre, como madre. Si aquí el texto está diciendo, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza, quiere decir que llega un momento en la edad de nuestros hijos donde podríamos estar perdiendo ese espacio, ese tiempo especial que Dios nos da para corregir apropiadamente a nuestros hijitos. Y esto es importante que lo tengamos claro. Con razón, el texto termina diciendo, no te hagas cómplice, pero no dice cómplice de algo sencillo, sino que dice cómplice de su muerte. Y esto es tan serio. Creo que todo padre y toda madre deberíamos de pensar en lo que Proverbios 19:18 tiene para decirnos. Creo que es suficiente para que nosotros apartemos un tiempo cada día, si es necesario, para entender la seriedad de lo que Dios nos dice a través de este versículo. Corregir a nuestros hijos mientras haya esperanza para hacerlo. Porque yo no creo que haya un padre, una madre en su 100% que quiera ser cómplice de la destrucción de sus hijos, de la muerte de sus hijos. Quisiera compartir con ustedes un ejemplo a manera de historia. Esto fue algo real lo que les voy a compartir. Y es algo que ocurrió con un sobrino de un amigo, un compañero de trabajo de hace algunos años atrás. Y él me contaba lo siguiente. Él me decía, Osvaldo, yo dice, una tía, o tengo una tía, que obviamente pues tuvo varios hijos, pero uno de ellos, el menor, sencillamente empezó desde muy niño con una actitud muy rebelde, con su caractercito de pequeño, a hacer lo que quería. Y pues esta madre, mi tía, por el hecho de que era el hijito menor, se le reía de todo lo que hacía. Tenía temor de corregirlo. Llegó un punto, me contaba él, que cuando venían visitas a la casa o aún familiares, el niño se le ocurría cualquier tipo de cosas y la madre sencillamente se reía de todo lo que su hijo hacía. Es más, me contaba él, tan serio como una vez que vino a visitarlos un tío y fue a la casa y el niño, cuando su tío estaba platicando con su madre, él decidió orinarse en la pierna de su tío. Y todo lo que la madre hizo en ese momento es decir, ay, mijito, pero ¿cómo se te ocurre hacer algo así a ti? Y se puso a reír enfrente de su hijito. En vez de corregir, se puso a alabar lo que había hecho, que obviamente no era correcto. Algunas veces venían personas a visitarlos, el niño se les acercaba y les metía una patada y salía corriendo y la madre se reía. Ay, es que este niño, yo no entiendo por qué hace eso mi niño, ¿verdad? Y se le reía por lo que hacía. Así que el niño, obviamente, a su corta edad, miraba que su madre se agradaba de las cosas que a él se le ocurrían. Para hacer la historia corta, pasaron los años y cuando este niño crece y llega a la edad de 14, 15 años, ya estaba envuelto en malas amistades, estaba envuelto en drogas y poco tiempo después cayó en una cárcel. ¿Por qué? Porque su madre, en este caso, no tengo los detalles si tenía padre. Mi amigo me contó solamente de lo que ocurría con la madre, con su tía en relación a su primo. Pero el no educar a nuestros hijos en el momento correcto va a traer serias consecuencias
sobre ellos. Algunas veces nosotros estamos con temor de corregir a nuestros hijos, quizás porque tenemos el concepto equivocado de lo que es corregir y pensamos que si corregimos a nuestros hijos, entonces vamos a entrar en problemas con ellos, se van a enojar con nosotros y mejor no le digo nada, mejor que haga lo que quiera, ya él verá a ver qué le pasa o ella mira a ver qué le va a pasar en el futuro. Pero si ustedes notan, eso no es lo que dice la Santa Biblia. La Santa Biblia dice, Dios hablándonos a ti y a mí, corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Bien, bien claro. Y yo desde ahorita quisiera rogarle al Señor para que cada uno de nosotros hagamos conciencia de lo que el Señor quiere decirnos en este momento. Que no pasemos por alto sus principios, sus enseñanzas, lo que Él sabe que necesitamos conocer y poner en práctica. No queremos ninguno de nosotros, si realmente amamos a nuestros hijos. Yo no creo que haya padre en su 100% que les desee el mal. Pero algunas veces decimos que amamos a nuestros hijos, pero al no corregirlos, no los estamos amando lo suficiente. Si los amáramos, les daríamos la corrección que Dios dice que tenemos que darles. Ahora vamos a ir a otro texto y obviamente estamos edificando en la medida en que vamos avanzando en el tema para tener el cuadro de lo que es la corrección correcto. Y vamos a ir ahora al libro de Efesios. Efesios el capítulo 6 y el versículo 4. Este también es un texto muy importante, muy valioso. Una vez más, Efesios, el capítulo 6 y el versículo 4. Y nos dice la palabra de Dios. Ustedes, padres, noten esto. Aquí se está hablando directamente a ti y me está hablando a mí como padre. ¿Ok? Ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Notaron las palabras de este texto? No solamente nos está hablando a nosotros directamente, pero se nos está pidiendo algo específico. No hacer enojar a nuestros hijos. Ahora, este servidor les mencionaba hace un momentito que quizá algunos padres, por no querer hacer enojar a sus hijos, quizás porque no entienden bien lo que significa hacer enojar a los hijos, deciden no corregirlos del todo. Pero noten que el texto no solamente dice no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos, pero nos dice que debemos de hacerlo según la disciplina, noten esto, y también la instrucción del Señor. Entonces, ¿dónde vamos nosotros para recibir la educación correcta sobre cómo disciplinar, sobre cómo instruir a nuestros hijos? Y la respuesta obvia es la Santa Biblia, así como hemos leído ya en estos dos pasajes anteriores. Pero ahora viene la gran pregunta, y es probable que esa pregunta ya esté pasando por la mente de algunos de ustedes. ¿Cómo hacemos enojar a nuestros hijos? Si el texto dice no hagan enojar a sus hijos, entonces, ¿qué formas podríamos estar utilizando nosotros en la corrección, en la educación de nuestros hijos, donde los estamos haciendo enojar? La Escritura tiene mucho para decirnos en relación a esto, pero quisiera compartir algunos detalles, quisiera compartir algunas de las cosas que pueden estar llevando a nuestros hijos al enojo y que no tendrían por qué llegar a ese punto si hiciéramos la corrección y la educación correcta. El primer punto nos dice que nosotros no deberíamos, para no llevar al enojo a nuestros hijos, no deberíamos ni disciplinar ni corregir con ira. Ahora, ¿cómo encontramos nosotros apoyo bíblico para esto? Porque cuando nosotros corregimos, disciplinamos con ira a nuestros hijos,
les estamos causando dolor, les estamos causando enojo. Y la Escritura dice bien claro que no deberíamos de causar enojo a nuestros hijos. Así que vamos a ir entonces a lo que nos dice el libro de Efesios, el capítulo 4, y vamos a leer los versículos 26 y 27. Si se enojan, no pequen. Noten qué importante este texto. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Ahora, ¿notaron ustedes al principio del versículo 26 lo que nos decía? Si se enojan, no pequen. Y hay personas que me han preguntado, pastor, pero ¿cómo es esto? Porque yo tengo el concepto, me han dicho que si yo me enojo, entonces yo estoy pecando delante de Dios. Pero ustedes notan que aquí el apóstol Pablo dice, si se enojan, quiere decir que el apóstol está dando por sentado de que tú y yo, como seres humanos imperfectos que somos, como padres que tenemos necesidades, tenemos luchas como seres humanos, en algún momento alguien o alguna situación nos va a hacer sentir mal, y nos ocurre a menudo con nuestros hijos. Nos va a hacer enojar. Pero dice aquí el texto, si se enojan, o sea, que delante de Dios el problema no está en lo que estamos sintiendo. Podemos en algún momento normal, podemos sentirnos enojados. La traducción nueva o la Reina Valera nos dice, si se irritan o si se iran, si tenemos ira, dice, no pequemos. Esta traducción dice, si se enojan, no pequen. Cualquiera sea la traducción, nos está hablando exactamente de lo mismo, la ira, el enojo. Una vez más, delante de Dios, el problema no está en lo que estemos sintiendo. Dios nos dio sentimientos, tenemos sentimientos, y algunas veces el sentimiento puede ser ira, puede ser enojo, pero cuando dice inmediatamente, no pequen, lo que sí es importante para Dios es que con eso que tú puedas estar sintiendo, con lo que yo pueda estar sintiendo, con el enojo, con la ira, yo no puedo permitir como hijo o hija de Dios que las consecuencias de mis sentimientos me lleven a pecar contra Dios. Así que si por alguna razón, aplicando esto a lo que hablamos de la corrección, la educación, disciplina de nuestros hijos, si nuestros hijos hacen algo que nos hacen enojar, que nos causan ira, hasta allí está bien ante Dios. Dios entiende que te estás sintiendo molesto, que estás enojado o enojada como padre, como madre. Pero Dios desea que de ese momento en adelante tú y yo podamos depositar nuestros sentimientos, nuestro enojo, nuestra ira delante de Él, pedir por auxilio, pedir por ayuda, para que entonces nosotros no pequemos en la manera en que vamos a corregir a nuestros hijos. Porque si nosotros no ponemos control al enojo, que es un sentimiento normal, Dios nos entiende como seres humanos, vamos a terminar corrigiendo, disciplinando a nuestros hijos de maneras incorrectas. Con razón la Escritura dice, no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Qué bueno sería si nosotros como padres, en vez de reaccionar inmediatamente a lo que creemos que está ocurriendo o por lo que estamos sintiendo, comenzáramos a orar inmediatamente, a pedir por sabiduría a Dios para saber cómo corregir a nuestros hijos. Y entonces, si tenemos que esperar al final del día, pero ya tenemos respuestas de parte de Dios, ya Dios nos ha dado la paz, la tranquilidad, la sabiduría, las palabras que tenemos que compartir con ese hijo, con esa hija a quien amamos tanto y que no queremos causarle dolor, no queremos causarle enojo. Entonces nosotros vamos a aprender a corregirlos correctamente. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. Yo les aseguro algo, queridos padres. Por más enojados que nosotros nos podamos sentir, si tomamos esto en cuenta,
y nosotros decidimos no pecar delante de nuestro Señor por lo que estamos sintiendo, siempre la corrección para con nuestros hijos va a ser de manera que no solamente va a honrar a Dios, sino también que vamos a estar honrando a nuestros hijos, lo estaremos haciendo de la manera correcta. Estaremos usando los métodos correctos, estaremos usando las palabras correctas, los gestos correctos, y así no traeremos a enojo a nuestros hijos. También quisiera llevarles a lo que dice el libro de Santiago, en el capítulo 1, los versículos 19 y 20. Y noten ahora también cómo la Escritura continúa ampliando para que nosotros entendamos lo que realmente Dios espera de nosotros. Y dice aquí, queridos hermanos, comienza diciendo el texto, queridos hermanos, tengan presente esto. Noten qué lindo. Dice, todos deben estar listos para escuchar. Noten, aquí se nos están dando claves tremendas sobre cómo corregir, educar a nuestros hijos. Dice, todos deben de estar listos, en primer lugar, dice aquí, para escuchar. Noten esto. Si realmente nosotros queremos honrar a nuestro Dios en la manera en que corregimos, educamos a nuestros hijos, disciplinamos a nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es listos para escucharlos. Todos deben de estar listos para escuchar. Y el texto continúa diciendo, y ser lentos para hablar y para enojarse. Eso es lo que nos dice el versículo 19. ¿Notaron? ¿Cuántos de nosotros, y esto es una pregunta muy válida en este momento, cuántos de nosotros nos tomamos el tiempo para escuchar a nuestros hijos a pesar de que estamos frustrados? A pesar de que quizá nos estamos sintiendo molestos por lo que han hecho, por lo que han dicho. ¿Cuántos de nosotros primeramente escuchamos a nuestros hijos para ver qué tienen para decirnos? ¿Por qué se están sintiendo como se están sintiendo? ¿Por qué hicieron lo que están haciendo? ¿Por qué está ocurriendo esto en ellos? Si nosotros solamente siguiéramos estos consejos, les aseguro, queridos padres, les aseguro, y se los digo por experiencia, escuchar a nuestros hijos hará una tremenda diferencia, porque algunas veces lo que ellos hacen, lo hacen en base al dolor que tienen por lo que nosotros estamos haciendo con ellos. Pero como no les estamos dando el tiempo de que se expresen, de que expresen lo que tienen dentro de sus corazones, no importa la edad que tengan, por pequeños que sean, cuando ya saben comunicarse, es saludable que nosotros escuchemos a nuestros hijos. Les doy el consejo, este siguiente consejo, padres. Cada noche, si ustedes todavía tienen el privilegio de tener a sus hijos en su hogar, cada noche, antes de que sus hijos duerman, vayan con cada uno de ellos por individual, pónganse al lado de la camita de ellos y consulten con sus hijitos, pregúntenle, hijito, hija, ¿cómo te fue el día de hoy? ¿Cómo la pasaste en la escuela? Y se van a sorprender de lo que esos hijitos, cuando tú le das la confianza, porque no solamente tenemos que ser padres, también tenemos que ser amigos íntimos de nuestros hijos. Si tú y yo, además de ser padres, somos amigos íntimos de nuestros hijos y ellos saben que tienen un amigo o una amiga íntima en la casa, no van a necesitar andar buscando allá afuera a alguien que los escuche. Y que obviamente va a recibir, porque Satanás va a encargarse de que reciban consejos inapropiados de personas o amigos inapropiados. Imagínense cuántos problemas le evitaríamos a nuestros hijos y nosotros en el hogar si solamente escucháramos, si estuviéramos listos para escuchar a nuestros hijos. Y para ser lentos para hablar. Pero esto es algo tan difícil de lograr. ¿No han notado ustedes que nosotros nos desesperamos? Cuando miramos que alguien comete un error por alguna razón, nosotros como seres humanos como que sentimos satisfacción en encontrar a alguien más en el error.
y enfatizamos, y cuando alguien se equivoca, y cómo esto ocurre en las iglesias, tristemente, algunas veces las juntas de iglesia, los hermanos de iglesia, cuando un hermano cae por alguna razón, comete algún error, se ha equivocado en algo, hay juntas de iglesia como que disfrutan de mirar a ver cómo descubren el error, la caída de la persona, en vez de tratar de ser instrumentos de ayuda, de bendición para que esa persona se levante de su caída. Y esto nos ocurre tristemente también como padres en nuestros hogares. Y cuando nuestros hijos se equivocan, todo lo que queremos hacer es hablar y decirles lo que sentimos y corregirlos y gritarles algunas veces. Y algunas veces usar las correcciones inapropiadas de la manera incorrecta. ¿Cuánto de eso evitaríamos solamente siguiendo el consejo de la Santa Biblia? Lentos para hablar, listos para escuchar, y también lentos para enojarnos, decía el versículo 19. Y el versículo 20 dice, pues la ira humana, noten estas palabras, la ira humana no produce, noten esto es muy importante, no produce la vida justa que Dios quiere. ¿Qué cosa? La ira humana. Estoy tomando bastante tiempo para esta sección porque yo creo que va a ser la diferencia en cada uno de ustedes, como por la gracia del Señor la ha hecho en mi experiencia como padre. Yo le agradezco tanto al Señor por todo esto que Él tiene para enseñarnos, de cómo Él nos educa a nosotros como padres, para entonces nosotros poder hacerlo con nuestros hijos. Vamos a ir a otro texto, y estoy solamente en esta primera parte de no enojar a nuestros hijos. Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 15. Noten, otro texto importantísimo. Ojalá puedan estar apuntando estos textos, porque si los repasan con oración, yo sé que el Señor les va a dar muchas otras lecciones, además de las que este servidor puede estar compartiendo con ustedes. Pero dice Hebreos 12:15, asegúrense, noten, asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. ¿Notaron por qué les mencionaba al principio que nosotros podríamos estar llevando al enojo a nuestros hijos por no tener una relación saludable con ellos, por no disciplinarlos correctamente? Este texto es bien claro. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Nosotros deberíamos de alcanzar la gracia de Dios como padres, aún a través de la corrección, de la disciplina con nuestros hijos. El texto dice también que ninguna raíz amarga, queridos padres, esto es importante, ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Esos muchos podrían ser tus hijos, mis hijos. Y cuando yo leo aquí en el texto, ninguna raíz amarga brote y cause dificultades, quisiera que piensen en esto, padres. ¿Cuántas veces nosotros corregimos a nuestros hijos, disciplinamos a nuestros hijos en base al resentimiento que tenemos por la manera en que nuestros padres nos disciplinaron o nos corrigieron a nosotros? Quizá nuestros padres no lo hicieron de la mejor manera. Quizá nunca nadie les supo instruir, o ellos no tenían cómo aprenderlo, o porque sencillamente se equivocaron en la manera en que nos corrigieron a nosotros. Eso no es excusa para que tú y yo entendamos lo que la Santa Biblia dice, para que no haya raíz de amargura, dolor por el pasado, o porque como mis padres me corrigieron así, me disciplinaron de esta manera, entonces así es como yo tengo que hacerlo con nuestros hijos. Eso no es correcto. Si queremos saber exactamente cómo corregir a nuestros hijos, aquí está la Santa Biblia.
Por eso comparto todos estos textos para que los tengan como herramientas. De este momento en adelante, queridos padres, no tenemos excusas de cómo deberíamos de corregir a nuestros hijos. Lo segundo que puede llevar al enojo a nuestros hijos es falta de armonía en el matrimonio. Y este es un punto importantísimo, importantísimo. Queridos padres, algunas veces nosotros en nuestro propio orgullo, con tal de no quedarnos callados para darle a entender al esposo o a la esposa que yo soy el que tengo la razón, no es que yo soy el que tengo la razón. Algunas veces nosotros discutimos delante de nuestros hijos y eso les está causando dolor, les causa enojo, les causa ira. Y por eso algunas veces nuestros hijos huyen del hogar, entran en relaciones sexuales, entran en problemas de drogas, en problemas de pandillas, por el dolor que nosotros mismos como padres le estamos causando a aquellos hijos que nosotros decimos que amamos. Quiero que piensen en esto, que razonemos juntos en relación a esto. Nuestros hijos sufren cuando no hay armonía en la relación de sus padres, en la relación matrimonial. Y esto viene a ser causa de que nosotros como padres, al haber entrado en la relación santa, sagrada del matrimonio, no hemos entendido de que el matrimonio salió de unas manos santas, salió de las manos de Dios. El matrimonio fue la idea de Dios y sale esa idea en base a una necesidad. La Santa Biblia nos dice que Dios notó que Adán se sentía solo y entonces buscó una respuesta a esa necesidad de aquel ser a quien él amaba tanto. Y entonces le da una compañera idónea. Si nosotros entendemos que el matrimonio es sagrado, al entrar en la relación matrimonial, todo cuanto nosotros hacemos como esposos debería de honrar a Dios. Y parte de eso no solamente es cómo disciplinamos a nuestros hijos, cómo los educamos, cómo los corregimos, sino que también tiene que ver en cómo nosotros nos comportamos el uno para con el otro como esposos para estar honrando a Dios en todas las cosas. Lo que voy a hacer es que voy a dar conclusión por el tiempo hasta este segundo punto, pero entonces en este siguiente tema, en este último tema que voy a compartir para que ustedes lo puedan mirar el día de mañana, ustedes puedan tener una idea más clara de lo que Dios espera de nosotros en lo que es la corrección de aquellos hijos a los que tanto amamos. Pero antes de terminar, quisiera una vez más tener el privilegio y la oportunidad de orar por ustedes. Inclinemos el rostro. Querido Padre, al leer tu palabra, es muy probable que en este momento nos sintamos no solamente quizás culpables, nos sintamos inquietos o nos preguntemos cómo vamos a lograr corregir, disciplinar, educar a nuestros hijos de la manera correcta. Algunas veces pensamos que es demasiado sofisticado, demasiado complicado. Pero Señor, tu palabra es directa. Hemos encontrado puntos claros, sencillos, que si los seguimos con tu ayuda, con tu dirección, vamos a hacer no solamente una tremenda diferencia en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, nos vamos a evitar grandes problemas como padres, pero también estaremos evitando grandes problemas en nuestros hijos, a los que tanto amamos. Permite, Señor, que lo que hemos aprendido hasta este momento venga a hacer la diferencia en cada uno de nosotros. Nos ponemos en tus manos como padres, como esposos. Señor, indícanos, dirígenos, abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para que de este momento en adelante, en todo lo que nosotros hagamos en la corrección de nuestros hijos, podamos hacerlo de una manera en que te estemos honrando. Y que tanto nosotros como nuestros hijos nos estemos preparando para tu pronta venida. Quédate con nosotros ahora y siempre. Lo rogamos a ti, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos miramos mañana, si el Señor lo permite. Abrazos de parte de este servidor.